Bienvenidos. Vamos a conversar hoy sobre historias de usuarios y sobre QA o la calidad, ¿vale? Voy a explicar muy rápidamente un poco sobre agilidad y Scrum, y luego vamos a entrar de lleno en el tema de las historias de usuarios, ¿ya? Bueno, me presento rápidamente para los que no me conocen. Mi nombre es Alejandra Aspe, soy Quality Assurance de corazón. Llevo 15 años en calidad, entre 15 y 14, en realidad ahí dice 12, pero ya se me olvidó actualizarlo. Llevo ya 14 años como agente de cambio en agilidad, y en la implementación de procesos ágiles llevo 5 años. Lo último es que armé mi propio espacio, mi propio lugar para poder hacer esto con ustedes, que es Agile & Go, así que eso es lo último en lo que estoy trabajando. Les pido, porfis, las preguntas yo les voy a dar espacio para que me hagan todas las preguntas que quieran. Si en algún minuto necesitan hacer una pregunta urgente, me levantan el monito de la manito y ya ahí vamos viendo cómo podemos hacer. Siempre, ojalá, con respeto, porque no falta que el que se enoja un poco a veces con las situaciones. Si pueden tener su cámara encendida, mejor. Participen todo lo necesario, y si pueden desconectarse del celular, sería maravilloso, o de lo que estén haciendo, para que se puedan enfocar al 100%. Es una charla bien intensa, ¿ya? Son 2 horas, pero en realidad esto se explica en mucho más tiempo, entonces voy a tratar de ir un poco a un ritmo acelerado para poder explicárselos todos. Tenemos 2 tipos de metodologías principales que se hablan o que se usan en este modelo de cascada, que se le llama comúnmente, o agilidad, ¿vale? Todo lo que es cascada fueron todos estos frameworks de trabajo, formas de trabajo que se utilizaron, como el modelo B, el modelo W, el modelo tradicional, que tenía como una cascada, valga la redundancia, donde se trabajaba por etapas, ¿vale? Donde uno trabaja un proyecto y lo trabaja de una manera completa. Es decir, yo tomo los requerimientos en un principio y estimo todo lo que me va a costar ese proyecto, que puede llegar a durar 1 año, 2 años, 3 años. Es muy difícil que uno de los proyectos tradicionales sea de mucho menos tiempo. Por otro lado, parte de este modelo de metodología ágil, parte de la metodología ágil, hace unos años atrás, 20, 25 años atrás, donde la metodología ágil trabaja, aunque no lo crean, de una manera bastante similar a la tradicional. De hecho, si nosotros aplicamos incorrectamente la agilidad, hacemos microcascadas, ¿vale? Entonces, la agilidad lo que hace es trabajar retribución de valor en un menor tiempo. Es decir, cada un corto plazo, yo hago una entrega de lo que estoy trabajando con valor. Si ustedes se dan cuenta, voy a sacar el lapicito acá. La metodología tradicional trabaja un modelo bastante marcado. O sea, yo defino requerimientos, hago un diseño funcional, hago un diseño técnico específico y programo. Luego hago las pruebas. Pero se hace por módulos completos. Es decir, la persona va programando, programa todo y luego entrega todo para hacerle los tipos de pruebas. La agilidad, en general, solicita que eso no sea así, que sea bastante más fácil poder trabajar. Denme un segundo que llegó gente. Ahí sí. Le permite poder trabajar en este modelo donde primero tú evalúas lo que estás trabajando, este proceso, esta estructura, y vas realizando mejoras y optimizaciones. Y esto se diseña en conjunto con el cliente. La agilidad tiene varias características distintas. O sea, partiendo de que cuando tú trabajas tradicional, bueno, no sé si la mayoría, no sé si han trabajado en tradicional, pero te llegaba una hoja de requisitos de como 100 páginas de sistema y una de usuario, y tenían que coordinarse. Cuando tú trabajas en agilidad, entregas pedacitos pequeños y vas revisando los requerimientos de pedacitos de lo que estás haciendo, pequeños, pero con valor. Es decir, vas entregando algo que va evolucionando y creciendo en el tiempo. Por ejemplo, si hiciéramos un e-commerce, decidiríamos primeramente qué es lo más importante que queremos entregarle al cliente. Y de eso nos vamos a enfocar en trabajar primero. Y luego evolucionamos este e-commerce en algo mucho más potente. Cuando
Trabajamos el modelo de agilidad que tiene la construcción de una aplicación, se evalúa, se aprende de esta. El proceso de calidad, el proceso de QA cambia. El QA en la época de metodologías cascadas tiene la característica de que es una etapa. El QA, después de la construcción, revisaba las pruebas, ejecutaba pruebas y definía si o no estaba funcionando lo que se estaba haciendo. Así de simple. ¿Qué pasa? Cuando entra el modelo ágil, la agilidad, la calidad cambia. La calidad entra en otro modelo, en el modelo donde nosotros tenemos la capacidad de que la responsabilidad de que la calidad se encuentra durante todo el proceso. Es decir, desde el minuto 1, cuando yo empiezo a tener una idea de mi proyecto, la calidad está presente. Y la calidad está presente tanto en cómo trabajan los product owners, en cómo hacemos los requerimientos, en cómo los desarrolladores, valga la redundancia, desarrollan el producto, en cómo los QA hacen las pruebas y revisan todo el proceso. Todo el proceso conlleva calidad. Por eso es que en este minuto les voy a explicar un poco sobre las historias de usuario, ¿vale? A mi parecer, y dentro de mi experiencia, si una historia de usuario es vaga o no está bien definida, ya vamos a hablar de esto, lo más probable es que el proyecto o se atrase, o salga mal, no haga lo que se necesita, no se estima de manera correcta, y simplemente vas a entregar algo que o no da valor, o no está bien definido, ¿vale? Traté de poner la mayor cantidad de cosas para que ustedes las vieran. ¿Cuáles son los beneficios más importantes que tiene la agilidad? La primera y la más importante, no necesariamente para nosotros, pero sí para el negocio, es el retorno de la inversión. Cuando yo entrego un retorno de la inversión a corto plazo, es mucho más fácil poder saber si lo que estoy planificando por hacer va a funcionar o no en el mercado. Por otro lado, existe una cantidad grande de marcos de trabajo, que ya los vamos a conversar. Scrum es uno de esos, Kanban es otro, Extreme Programming es otro, que te permiten poder hacer el desarrollo de la manera en cómo lo definas mejor en tu equipo, en tu empresa. Como entregas frecuentemente productos, el tiempo también es una clave de lo que estás haciendo, porque las iteraciones, que son los periodos en los que yo voy haciendo las entregas, son menores. Ya lo vamos a conversar, pero la documentación es otro punto importante. Cuando trabajas en un modelo tradicional, te exigen una cantidad de documentación que a veces llega a ser irrisoria, ¿ya? Y es una documentación que muchas veces ni siquiera tiene un valor como para poder saber, sino que es algo que es necesario, nada más. ¿Qué pasa? En la documentación, cuando nosotros hablamos de agilidad, lo que ocurre es que la documentación se trabaja de manera inteligente, es decir, la información que necesitamos para que este proyecto salga, ya sea por el lado del desarrollo de la calidad, de las definiciones de requisitos, etc. La innovación es un punto súper importante a tener en cuenta, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en un proyecto y yo permito que mi equipo trabaje de una manera más cómoda, de ir revisando con tiempo qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, qué es lo que queremos armar, la innovación pasa a ser parte de lo que hacemos. Cuando no hay innovación, cuando yo presiono al equipo para que trabaje de una forma, o entrego todo armado, o no doy la posibilidad de que el equipo busque soluciones mejores para poder trabajar. Otro punto importante de beneficios son las personas. Las personas son súper importantes porque el modelo de agilidad está basado en las personas. Sin las personas no somos nada. Podemos tener miles de ideas, pero si las personas no quieren o no tienen las ganas de trabajar en el proyecto igual va a fracasar. Y por último, la medición. Nunca se olviden que la medición es un punto súper importante en todo y bastante crítico en todo el modelo de agilidad. Porque lo que ocurre es que durante todo el proceso yo tengo que medir si lo que estoy haciendo está bien, tanto con mi equipo como con mi producto que estoy enviando a los clientes, ¿ya? Ok,
Esto va a ser a muy grandes rasgos, lo siento si alguien no tiene contexto, pero no es el foco de la charla que tenemos hoy día. Vamos a hablar cortísimo de Scrum. Scrum es uno de los marcos de trabajos más usados, junto con este Super Scrumban que ahora apareció. Y la gracia que tiene Scrum es que trabaja con 3 artefactos, 5 eventos y 3 roles importantes. Permite hacer entregas en tiempos pequeños y la gracia es que el equipo está iterando y trabajando durante un proyecto de manera continua, pero siempre en una retroinspección de revisar cómo vamos. Los 3 roles son Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo no son solo developers, es el equipo multifuncional que tiene la capacidad de poder hacer la entrega de este proyecto de manera concreta y completa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Puede ser un UX, puede ser developers, puede ser QA, el experto en Salesforce, el experto en CRM, no sé. Lo que el equipo necesite para poder sacar esto adelante, más allá del área de negocios, es lo que tiene el equipo de desarrollo. Es decir, lo que hacen que el producto se haga realidad. 3 artefactos. El Product Backlog, que es el backlog de todo el producto que yo estoy haciendo, donde yo voy a ubicar mis historias de usuario. El Sprint Backlog, que es el backlog más pequeño que yo voy a iterar durante 2 semanas, es decir, esa cantidad de ítems que yo voy a utilizar durante 2 semanas, por ejemplo, para dar el valor de entregar algo al final de ese sprint. ¿Qué entrego al final del sprint? El tercer artefacto, un incremento del producto, algo que me dé valor. 5 ceremonias. Sprint, que es el tiempo que yo tengo, por ejemplo, de 2 a 4 semanas, normalmente puede ser una así, pero son muy pocos los que usan una, entre 2 y 4 semanas, para poder hacer un trabajo durante ese tiempo para entregar algo de valor. La planning, que me permite decir qué voy a hacer durante esas 2 semanas. La retrospectiva, que me permite revisar a mi equipo, a mí, a nosotros, cómo estamos, cómo vamos, qué queremos mejorar, qué acciones queremos hacer para ser mejores. ¿Vale? De la mano de esto está la daily. La daily, chicos, y esto lo voy a dejar muy claro, por favor, es de los developers, o sea, del equipo de desarrollo. No es una reunión para darle estatus al Product Owner, no la lleva el Scrum Master, no. Es total y completamente del equipo de desarrollo. La técnica y la forma en cómo la trabajen depende del equipo de desarrollo y ellos son los que deciden cómo la quieren hacer. ¿Vale? Ahora, ¿qué beneficios tenemos durante este proceso? Alineación del cliente y el equipo, la adaptación de lo que vamos a ir haciendo. A medida que nosotros vamos revisando si lo que estamos haciendo de verdad está dándole valor al cliente, tiene las métricas adecuadas para nosotros decir, sí, saben que de verdad esto está funcionando, la adaptación nos permite revisar eso a través de las métricas y todas las revisiones que hacemos. Entregamos productos con calidad. Ya vamos a conversar de eso. Para eso estamos acá. Y las expectativas del cliente siempre van a estar de la mano de lo que hacemos porque es un trabajo en equipo. El cliente siempre está muy cerca del proyecto donde estamos trabajando, lo que no significa que tiene que estar presionando todos los días, pero sí puede tener el feedback de poder trabajar con nosotros y el Product Owner es clave para poder ser la primera comunicación entre los stakeholders, los clientes y el equipo. ¿Vale? Ahora, hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda? Pueden levantar. Si me levantan la manito como el monito, yo les voy dando la palabra para que hablen y así no nos perdamos. Si nadie me levanta la mano, yo voy a seguir hablando. Luego de que nosotros tenemos esto, y acá es súper importante lo que les voy a decir. Cuando nosotros partimos cualquier proyecto, lo primero que tenemos que hacer es descubrir el producto que queremos hacer. ¿Vale? No voy a hablar de todas las técnicas porque eso es otra charla totalmente distinta. Ya muchos de mis alumnos que están acá lo saben, es otro proceso muy grande, pero sí vamos a hablar de lo que es un MVP. El MVP es el mínimo valor viable de un producto. El mínimo producto viable, lo mínimo que yo puedo hacer. Y siempre con valor, por favor. Cuando yo creo un producto y defino qué quiero que haga, qué camino, qué customer journey o viaje del cliente quiero hacer,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo este proceso, yo puedo empezar a definir, por ejemplo, ¿qué es lo primero que quiero entregarle de valor al cliente? Ahora, cuando yo digo, no, mira, quiero entregar A, B, C, D y F, no, eso no es un MVP. Eso es un máximo producto viable, no un mínimo producto viable. Un mínimo producto viable es elegir algo que te dé mucho valor y que tú quieras hacer en un principio. Por ejemplo, Easy Taxi. Esta es una historia que contó Caroli, el creador de Lean Inception. Easy Taxi, para poder hacer, todos conocen Easy Taxi, creo, la mayoría, que es esta aplicación donde tú pides un taxi y te llega rápidamente y te lleva donde tú quieras. Bueno, Easy Taxi partió tan simple como una web donde tú ponías tu nombre, a dónde querías ir, un número de teléfono y un botón que dijera, quiero pedir un taxi. Desde acá hasta acá. Y la aplicación, no, o sea, la página no hacía nada más que mandarle un correo al dueño y el dueño a mano llamaba por teléfono y pedía para ti un taxi. Esto fue hecho en una sola comuna, en una sola provincia, en un solo espacio pequeño para poder ver si funcionaba. Las métricas dijeron que 100.000 personas utilizaban este producto dentro de un mes. Obviamente evolucionando en el tiempo. Y se empezaron a dar cuenta que el MVP sí funcionaba. Eso es un MVP. Es algo pequeño que te permite mantener y definir si quieres y si puedes y si va a funcionar la hipótesis que tienes en tu cabecita. Menor costo que un sistema completo y te permite poder definir si de verdad lo que quieres o pretendes hacer puede funcionar. ¿Cuáles son las ventajas? Permite al equipo y a los clientes probar la hipótesis en un corto plazo. Acelera el aprendizaje, reduce desperdicios y presenta un primer producto lo antes posible. Esta es la gracia de un MVP. Si yo, por ejemplo, tengo un MVP, ¿yo puedo votar mi MVP y hacer otro MVP después del primero? Obvio que sí, porque el primero es solo para validar si está funcionando. Yo puedo hacerlo. ¿Se hace siempre? No. Mucha gente no lo hace y sigue evolucionando desde el que ya tenía. Eso depende de la empresa y depende en realidad del equipo que esté haciendo el producto. Pero no tengan miedo de equivocarse. Si un MVP no te funciona, es mucho más barato votar un MVP que votar un proyecto de un año. Esa es la gracia de poder trabajarlo con agilidad. Ahora, esto es lo que les expliqué antes y yo les voy a entregar estas PPT, por eso tienen como tanto escrito, yo no le pongo tanto dibujo, para que después de verdad les quede en sus cabecitas y lo puedan leer. Para yo poder crear un MVP, yo necesito descubrir mi producto o hacer un Product Discovery. Y en ese momento yo lo que veo es, a través de la visión del producto que yo tengo, qué es lo que quiero realizar. Y existen muchas formas. Ojo, siempre, insisto, con valor. Si no entregas algo con valor, simplemente estás entregando por entregar. Inception, Lean Inception con MVP Canvas, Scope Canvas de cómo impacta nuestro proyecto, Product Canvas, Design in the Box, existen, o sea, muchísimas formas, muchísimas, para poder descubrir el producto. Y depende de lo que yo quiero descubrir, es el tipo de herramienta que yo voy a usar para hacerlo. ¿Qué es importante? O pasos importantes. Así como hablamos de MVP, también hablamos de lo siguiente. Cuando yo trabajo un proyecto y descubro un producto, debo priorizar el producto o el cómo será creado el MVP, crear las épicas y las historias asociadas, luego de tener las historias, refinarlas correctamente y luego comenzar a trabajar en ellas en el banco del trabajo que elijas. ¿Vale? Existen herramientas también para definir las historias y una de las más famosas es User History Mapping. ¿Ya? Cuando yo refino mis historias, las estimo, pero ya vamos a hablar de eso también. Les dejé acá esto para que después lo tengan, que es la técnica de User History Mapping, donde participan los stakeholders y el Scrum Team. El Scrum Team es todo el equipo. Scrum Master, Product Owner y Developers. Acá lo que permite es que yo entendiendo mi MVP, puedo entender también los evolutivos que van a venir después, generando lo que se le llama un release, que es como un paso a producción, que se le llama como releases, y cuántos releases vas a tener después. Se los estoy contando como a grandes rasgos. Recuerden que les voy a tratar de dar información dentro de 2 horas, así que ténganme paciencia. Ok,
Ahora nos vamos a enfocar en lo importante, que es las historias de usuario. Todo esto que yo les conté es lo previo que alguien tiene que saber antes de crear una historia de usuario. No lo hice muy a fondo porque de verdad la idea es que nos enfoquemos en la creación y en cómo la calidad tiene que estar durante todo el proceso. Cuando yo creo una historia de usuario, yo paso por la evolución de todo este proceso. Yo tengo una idea, como esta chica que está acá, tengo una idea. De esa idea yo saco temas. De esos temas saco épicas. De esas épicas, historias. Cuando yo refino con mi equipo las historias, salen tareas. Y esas tareas se transforman cuando yo veo mi sprint backlog y yo hago mi planificación o mi planning del sprint en tareas diarias. Ese es el proceso para llegar y generar las historias de usuario durante todo el proceso. Yo tengo una visión, genero lo que le dicen la pila del producto o el backlog del producto, que es un todo, es decir, todo lo que para mí es mi producto, y el backlog del sprint, ¿vale? Y luego salen las tareas diarias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una épica y una historia? La épica, todos dicen que es una historia muy grande que no cabe en el periodo que nosotros estamos trabajando dentro de un sprint, ¿vale? En cambio, la historia de usuario es una descripción corta donde te cuentan algo que necesitan o una necesidad y normalmente se toma desde el lado del usuario o del cliente. Ahora, en la épica, lo que yo les agregué es que normalmente cuando yo tengo una épica, yo necesito entender para qué estoy creando esa épica, qué valor quiero dar con esa épica, cuál es la hipótesis que quiero probar, así como yo creo una hipótesis que quiero probar cuando hago un MVP. Cada una de las épicas o de las cosas que quiero probar con el cliente también se puede transformar en una hipótesis. Y cada una de esas hipótesis debe ser medida. Si no la miden, ¿cómo dicen ustedes que de verdad esto está funcionando? Porque se los digo, porque me pasa muy seguido que la gente hace una review y creen que la review es una demo. Y lo que menos tiene la review es de ser una demo. La review es una reunión de negocios, es una reunión de trabajo con el Scrum Team, con los stakeholders y los clientes para poder entender, primero, cómo terminamos el sprint, hacia dónde está el foco de lo que se viene, negociar lo que estamos haciendo y negociar inclusive el roadmap si es necesario, si es que se tiene el poder de poder hacer eso en el sprint review, también. Si somos un equipo que además trabajamos enlazados a OKRs, que son objetivos y resultados claves, incluso los OKRs son algo que uno puede exponer en una sprint review, dependiendo del acuerdo del equipo. ¿Ya? Que no es una historia de usuario, no es. No es una descripción detalladísima de una funcionalidad, porque la historia de usuario es una primera intención que luego se refina y se trabaja con el equipo para terminar siendo un poco más detallada. No es pantallas de secuencia y ya. ¿Puede ser un adjunto? Sí, pero no es solo pantallas. No es un diagrama de UML. Si no saben lo que es UML, búsquenlo porque es muy útil para quien es un product owner, para quien es un developer, para quien es un QA, para cualquiera de ustedes. Porque UML trabaja tanto los diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia, los diagramas de clase, los diagramas de eventos y mil cosas más. O sea, de verdad, vean. No es un modelo de datos, ¿vale? Un modelo de datos es un cómo lo voy a hacer. No es mi intención de lo que quiero hacer para que el cliente se sienta súper guau. Y no es una especificación técnica como tal. La finalidad de ellas es ser el comienzo de una conversación entre los desarrolladores y los usuarios. Y parte siempre como una simple y buena intención. Parte. Luego se desarrolla, ¿vale? ¿Qué reglas debe tener una historia de usuario? Debe cumplir con las palabras invest, ¿vale? Independiente, negociable, que dé valor, que sea estimable, que sea pequeña y testeable. Cuando hablamos de todo esto y hablamos de independiente,
todos sabemos que en algún momento en la vida una historia puede depender de, ¿vale? Porque va a haber algo que va a estar enlazado y cierta información que yo saco de un flujo quizás pequeñito va a ser necesario para otro. Pero dentro de un sprint yo no puedo tener historias dependientes. Porque si yo dentro de un sprint tengo historias dependientes, lo primero que estoy haciendo es que mi sprint se va a atrasar simplemente porque si la primera historia se atrasa, la segunda ya está muerta. Así de simple. Ahora, ¿por qué es negociable? Negociable hasta que forme parte de un sprint donde se va a ejecutar. Es decir, yo puedo decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a crear, hasta dónde lo vamos a crear. Es la negociación con el equipo. ¿Y qué es lo importante de una historia negociable? Normalmente, chicos, una historia no debe, permiso, voy a tomar agüita, no debe tomar más de 3 días. Yo conozco a varios que son desarrolladores acá y que me van a decir, ay, nosotros nos demoramos más. Y yo les voy a decir, sí, lo sé. Y eso pasa porque no dividen correctamente la historia. Una historia, y esto va para todos, product owners, developers, PMO, el que venga, una historia no es solo un desarrollo. Una historia primero tiene que estar bien definida, bien refinada. Se tiene que entender la arquitectura de lo que yo estoy haciendo. Tiene que estar bien estimada. La historia es tan simple como un grupo completo que hace que algo salga a producción funcionando. Sea un servicio, sea un producto, lo que ustedes quieran. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, quiero hacer voy a poner un ejemplo de hace poquito, perdón, Dalia, me gusta este ejemplo. Vamos a hacer el tema de la identidad. Dale. Tenemos una historia de usuario que dice, yo como cliente quiero validar mi identidad para poder hacer un onboarding de tarjeta. Pero validar mi identidad, ¿qué significa? Que yo, por un lado, tengo que tener o DNI, o carnet de extranjería, por ejemplo, o pasaporte. Pero además hay que probar la selfie. Y además hay que probar el match. Y además de eso, hay que probar que después de que valide el proceso, empieza el modelo de onboarding. Todo esto no es una historia, ¿vale? Porque una historia no solo lleva la implementación del desarrollo, lleva calidad, lleva QA. Y cuando yo hago el QA de esa pequeña historia que suena, estamos hablando de que yo tengo que hacer, primero, con DNI del país, con DNI de otros países, para que no lo detecte, con DNI de otros países, si es que es la definición, con pasaporte de otro país, con carnet de extranjería, tengo que probar la selfie con luz, sin luz, con una foto, con la persona normal, con otra persona, que no hagan match, que sí hagan match, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de pruebas es mucha. Y ahí es donde yo tengo que empezar a dividir la historia. Luego vamos a hablar del slicing, o la división de historia. Pero para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Tomen eso en su cabeza y entiendan que cuando yo genero una historia, no puedo pensar solo en un paso. Tengo que pensar en qué se desarrolla y qué se testea. Y que se testea tanto en desarrollo como en equipo de QA. Más todo lo que se le hizo al haber hecho el refinamiento para entender que tenemos todo lo adecuado para tomar eso. Por eso es negociable. Porque yo puedo decir, no, pero validar mi identidad si lo hacemos en un rato. No, es negociable. No vamos a hacerlo en un rato. Y tenemos que dividir la historia. Y si hay que dividirla. Por eso mismo se habla de una historia pequeña. Estoy saltando valor estimable. Pequeña. ¿Por qué tiene que dar valor? Porque obviamente tenemos que pensar en el valor que le voy a dar al cliente, el que le voy a dar al usuario, incluso el que le voy a dar a la empresa, ¿vale? Es estimable porque yo puedo estimar cuánto tiempo nos va a tomar como equipo probarla. Chicos, no estima cada persona por separado, no estima desarrollo y después QA, no, se estima la historia completa. Todo esto que les digo así como tips es porque me han pasado en la vida en todos estos 15 años, me han pasado con la gente. No, yo estimo solamente el front, no, yo estimo el back, no, yo estimo QA. Y después hay una salsa porque nadie habló con nadie, nadie entiende cómo ser empático, el front se fue
de licencia, alguien va a tener que tomar, no, etcétera. Es un tema. O sea, la empatía es muy importante. Y aparte de pequeño, chicos, tiene que ser testeable, ¿ok? Testeable, ya lo entendemos, tiene que ser probado, tiene que ser comprobado que de verdad está funcionando y cumple con los criterios de aceptación que ya vamos a hablar que necesitamos. Ok, ¿qué es importante? Esto es desde mi punto de vista. Si una historia es deficiente, la entrega va a ser deficiente. La entrega va a ser incompleta. O no necesariamente va a ser lo que diga el cliente. Esto yo ya se los había dicho, pero se los repito. Porque por eso es súper importante que entiendan el valor de la historia que están creando, que sea funcional y que te permita hacer una entrega de un deseable completo. Una historia no es por capas, no es por especialidad, es integral y es precisa. Yo no le puedo poner en un criterio de aceptación, quiero que permita el nombre, el root, etcétera. Ese etcétera, sáquenselo de su cabeza, porque debe ser precisa. O sea, ¿qué quieren que tenga? Porque el etcétera puede ser que yo cree un onboarding de 3 campos, al etcétera que yo creo un onboarding de 70 campos. Esa es la gran diferencia. Entonces, debe ser una historia que conlleve a que el equipo hable, a que el equipo converse. No una historia impositiva. La gracia de crear una intención es que el equipo completo quiera hablar, quiera conversar de lo que estamos haciendo, quiera opinar y encuentre dudas de lo que se está haciendo. Si una historia sale perfecta y nadie tiene una duda, cuestiónenselo. Porque normalmente no es así, a menos que ya lleven mucho tiempo como equipo y sea una historia que venga del aprendizaje de otras historias que ya han hecho. 3 T son las que componen a una historia de usuario. Card, que es tarjeta, conversation, que es la conversación, y la confirmation, que es la confirmación. Lo primero que yo hago es crear una tarjeta donde yo voy a agregar la intención de lo que quiero hacer. Le puedo poner un ID y yo le agrego un título. El título siempre debiese llevar un verbo para poder tomar el accionable de lo que están pensando en hacer. Una breve descripción. Yo como quiero para, que es lo que está ahí abajito. Criterios de aceptación, el ID que les contaba, y una prioridad, ¿vale? Las prioridades con los product owners no sirven mucho porque para ellos todo es importante, pero no debería ser así. Onda, deberíamos tener igual, se ríen mis product owners, pero es verdad. Siempre creen que todo es importante para ellos, pero no, hay que priorizar, ¿ya? Prioridad alta es aquello que yo quiero que salga antes, prioridad media es aquello que puede pensar después, etcétera, etcétera. Ok, cuando yo describo una historia de usuario, yo digo, yo como, y entiéndase, acá lo estamos hablando desde el punto de vista de quién va a utilizar esto. ¿Es un usuario? ¿Es un cliente? ¿Es un rol en especial? ¿Quién está usando lo que estamos haciendo? Esta persona, como quien sea, quiere, desea, necesita una funcionalidad, un requerimiento, una, un future, una acción, algo pequeño, lo que sea, que necesite hacer para un beneficio, para o con un objetivo, ¿vale? ¿Por qué lo necesito como usuario? Esa intención, esta descripción, me da a mí la primera versión de la historia de usuario. Luego yo tengo que hablar de los criterios, pero los vamos a hablar en el futuro más rato. Conversation, la conversación. La conversación implica lo que yo ya tengo con mi equipo, es decir, poder hablar con el equipo y decirle como, ok, esta es la historia que creen, ¿qué les parece? Y ahí empiezan las preguntas para que el equipo entienda realmente lo que queremos hacer. Y empecemos a ver si de verdad esa historia la podemos pulir para comprender más a fondo dentro del negocio lo que tenemos. Y acá una cosa muy importante. No me sirve y no sirve para nadie que el Product Owner sea el único que entienda sobre el negocio. El equipo tiene que estar empapado del negocio. ¿Cuál es la diferencia? El que lleva el negocio y apoya todo el proceso es el Product Owner. Pero si el equipo no tiene idea de lo que yo como Product Owner proyecto de mi producto,
¿Cómo te van a ayudar a poder definir qué es lo importante y qué no es importante? ¿Cómo te van a ayudar a buscar nuevas soluciones para algo que estás creando? Si no tienen idea de lo que estás planificando. Si tú estás creando algo nuevo, siempre el foco tiene que estar. Si tú estás haciendo una nueva versión de algo que ya existía, lo mínimo que debe saber el equipo es dónde se usaba el producto, quiénes lo consumían, cómo se trabajaba, para poder entender y retroalimentarse de cómo queremos hacer este nuevo producto para que funcione. Si no, no va a funcionar. Van a tener 80 errores en producción. Cuando yo hago este proceso y mi, no sé, producto, por ejemplo, es hacer algo que ya existía, esto lo estoy hablando porque sé que hay personas que están haciendo esto, que ya existía y lo quiero pasar a una nueva tecnología o algo así, tengo que entender los pros y los contras de esa nueva tecnología. Tengo que dividir mis historias incluso por plataforma, porque yo dentro de mi historia de usuario voy a tener criterios de aceptación funcionales y no funcionales. Y ambos son importantes. Entonces, en la conversación es donde el equipo de desarrollo con los usuarios empiezan a hablar y a entender esta historia y a desglosarla un poco más. Entonces, cuando nosotros tenemos ese proceso, pasamos a la conversación, a la confirmación. La confirmación es cuando la historia ya, una historia de usuario ayuda al equipo a discutir con el product owner sobre determinar que una pieza o característica se encuentra completa, ¿vale? La conversación de decir, ok, ahora sí ya podemos trabajarla. Para lograr que una historia esté completa para poder trabajarla, tiene que tener mínimo criterios de aceptación. Los criterios de aceptación se pueden escribir de muchas formas. Yo puedo escribir, por ejemplo, para el de validación de identidad, si queremos trabajar con DNI, escribir, no, permito los DNI, estoy inventando porque acá en Chile sí funciona, pero el DNI desde 1 millón para arriba, para abajo no necesito que funcione. Entonces tu criterio de aceptación es que funcione para los DNI de 1 millón hacia arriba. Otro criterio de aceptación es que solo se permita que la selfie sea la persona en vida, no puede ser una foto. Eso es un criterio de aceptación. Y así se van a cumplir muchos criterios. Los puedes hacer hablados, así me refiero en palabras claves, así como se las estoy contando yo, o lo puedes hacer en el modelo de BDD. ¿Qué es BDD? Behavior Driven Development, es decir, el comportamiento expresado a través de las pruebas de desarrollo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? El BDD, y esto es súper importante, te permite poder entender cómo trabajar los escenarios. Entonces, dado un escenario o una condición, es decir, la situación en la que me encuentro en el sistema antes de evaluar mi criterio de aceptación, justamente antes, es como la precondición, por así decirlo casi. Dado que estoy acá, cuando yo realizo esa acción que va a producir que se cumpla o no ese criterio de aceptación, lo que estoy ejecutando, entonces, y es la reacción del producto. Esto es un poco más complejo que un criterio de aceptación como el que les conté. Este tipo de criterios de aceptación son muy usados cuando tú lo que quieres es creas el testing, para después entender cómo lo vas a desarrollar, ¿vale? Y esto lo usan mucho los quality, los QA automation, para poder entender cuáles son las mínimas pruebas de aceptación que vamos a trabajar dentro del proceso, que luego se desglosan en las pruebas funcionales, no funcionales, las pruebas de integración, y por el lado de los developers, mínimo las pruebas unitarias. Mínimo. Pero muchos no saben hacer pruebas unitarias. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Espero que estén escuchando. Espero que si tienen alguna duda, o estamos bien. Levanten la manita si tienen dudas. Si no, continuamos. Vamos re bien en realidad con los tiempos. ¿No? Súper bien. Bacán. Gracias, tío. Ok, ahora nos vamos a enfocar en el QA como tal. El QA,
Si ustedes me dicen, oye, ¿qué es lo que hace un QA? Pobre QA. Porque está en todo el modelo, el pobre. No solo el QA, ¿vale? La calidad. Una de las principales responsabilidades que tiene el QA y que hace que ya ahora sea muy exigente el cargo de QA, aun cuando la mayoría no lo conoce así, es que necesita expandir la calidad en el equipo, hacer que el equipo entienda que hay que trabajar con calidad y qué significa trabajar con calidad. Por ejemplo, a mí todos muchas veces me dicen, no, mira, yo ahí estoy esperando que me pasen las pruebas y me las pasan el último día, entonces yo estoy todo el sprint esperando. Y yo así como, pero es que puedes hacer muchas otras cosas durante el sprint. O sea, primero, depende de cómo el equipo quiera trabajar, pero existe normalmente la colaboración entre el Product Owner y el QA o el Quality Assurance para poder trabajar en primera versión las historias de usuario. ¿Por qué? Porque el QA tiene una forma de ver el producto muy desacoplada, o debiese ser muy desacoplada del desarrollo, un poco desacoplada del negocio y más del cuestionamiento. ¿Y por qué? A mí me pasó una vez que estábamos haciendo una historia que siempre la cuento porque de verdad para mí fue chocante, y me dijeron como, no, vamos a hacer clientes, entonces tenemos clientes aprobados y no aprobados. Y yo, ajá, ya, sí, tienen código. Yo, ay, ¿cuáles son los códigos? No, pero de ahí los buscamos. Cuando busqué los códigos, que lo hice en ese minuto, al ratito fui y lo busqué al momento, eran 60, no eran 2, eran 60 tipos de clientes. Entonces la historia ya entraba en un Big Bang, donde había que definir qué hacíamos con los 60 usuarios, porque íbamos a definir 2 y los otros iban a provocar un timeout, un problema, un error. Entonces, el QA, el rol de QA, se maneja durante todo el proceso. Cuando está trabajando las historias con el Product Owner, a pesar de que él te ayuda a ser consciente de crear las historias, normalmente se les da máster a través del descubrimiento del producto, cuando las historias están listas, es muy común, no es prioritario, pero es muy común y es una buena práctica que el Product Owner se siente con el QA a revisarlas antes de revisarlas con el equipo, porque eso te da una mirada, una segunda mirada antes de bajar la historia completa al equipo. Cuando estoy trabajando durante el Product Backlog y todo el proceso, el QA está trabajando los refinamientos con el equipo. Para yo tener un Product Backlog, yo tengo que ir refinando mi Product Backlog basado en las prioridades que me entrega el Product Owner. Y ahí el QA está trabajando. Normalmente el refinamiento toma un 10% del tiempo del equipo durante el sprint. Y normalmente se refina mínimo el sprint siguiente, ojalá 2 sprints más adelante. Y durante todo el periodo, el QA está trabajando en temas de los ambientes, temas de los datos, creación de los casos de prueba. Sí tenemos casos de pruebas automatizados pendientes del sprint pasado porque ya pasamos a producción, se trabaja en ese proceso. Y además, cuando los developers trabajan las pruebas unitarias, es súper útil que la mirada del QA de aportar con pruebas unitarias es súper importante, es súper útil. ¿Cómo puede aportar? Todas las validaciones que hacen robusto un sistema son partes de las pruebas unitarias. Y son pruebas que nos permiten ahorrarnos una cantidad excesiva de tiempo de una manera simple. Y también aporte poder trabajar en eso. Depende del tipo de QA, si el QA quiere hacer code review antes de que las pruebas pasen al ambiente de QA, depende de la expertise que tenga. Pero durante todo el proceso el QA puede estar trabajando, ¿vale? Ahora, estos dibujitos los hago yo, así que algún día volveré a hacerlos más bonitos, disculpen, pero estoy aprendiendo, así que ténganme paciencia con mis dibujitos ya. Trato de no sacarlos de internet y de hacerlos yo. El QA es muy importante en todo el proceso, desde el día 1 del proyecto. Es el vigilante de las buenas definiciones. Ojo que acá hay una cosa súper importante. La calidad está en todo el proceso.
no necesariamente es el QA del equipo el que toma estas definiciones. Si no existe un QA lead que tome los estándares de trabajo y el QA lo quiere hacer por las suyas, súper bien, o sea, yo lo hacía, pero existen estándares para las entregas, por ejemplo, de las pruebas unitarias, definición de cómo vamos a crear los casos de prueba, buena definición de la historia de usuario, el definition of ready, el definition of done, todas esas cosas, que estemos haciendo la entrega completa, que el definition of done antes de entregar una historia se cumpla, son palabras que ya vamos a conversar. Velas por los correctos criterios de aceptación. No es el único, chicos. Los developers tienen todo el derecho, y el product owner y todos, obviamente, de cuestionar los criterios de aceptación. Pero el QA es el mínimo que tiene que estar velando por los criterios, de que sean claros, que sean precisos, que estén bien explicados, que no sean redundantes, que sean posibles de hacer dentro de un sprint, que sean testeables, etc. Cuando yo genero los correctos criterios de aceptación, yo voy a tener claro los escenarios que voy a poder trabajar, ¿vale? Se encarga de entender y tener la data necesaria para que se puedan trabajar las historias. Cuando yo trabajo como QA, depende del expertise del QA que esté trabajando, yo puedo trabajar en todas las capas. Es decir, el equipo hace las pruebas unitarias y me dice, Ale, ya, te entrego las pruebas unitarias, te entrego esta funcionalidad, ¿vale? Y es como, Ale, solo tengo este pedacito, ¿vale? Pero tengo este otro módulo acá, revisas las pruebas unitarias, integras, porque ellos lo integran, obviamente, los dos módulos en el ambiente y haces las pruebas de integración de ambos módulos. No tienes que hacerles pruebas a cada módulo que te entregan porque esas las hacen ellos. Pero ya puedes partir por esas pruebas. Y cuando ya ellos te dicen, ah, mira, ahora la verdad es que te tengo este otro módulo. Chévere, hacemos las pruebas de integración y hacemos las validaciones de regresión de lo que yo ya había probado. Entonces, hay un constante trabajo, y es que el equipo trabaja de manera ágil. Si no trabaja de manera ágil, claramente las entregas no van a ser así. Hacer Scrum no te hace ágil, por favor. Hacer Scrum te hace dar entregas pequeñitas, pero el desarrollo ágil tiene técnicas, tiene prácticas, y esas son las que te hacen de verdad ágil, más el entorno complejo de la empresa. Si yo paso a producción a mano, claramente no voy a ser ágil. Si no soy yo el que pasa a producción y además es otro, menos ágil, porque no voy a poder hacer entrega a todos los sprints. Si me van a estar cuestionando todo el tiempo, tampoco. Si no eres dueño de tu producto y no te haces cargo de la producción, tampoco tienes retroalimentación. O sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta para ser ágil, que no es lo mismo que hacer Scrum. Ojalá apoyar en asegurar, esto es otro punto de los QA, apoyar en asegurar los ambientes necesarios para las pruebas. Acá es todo un mundo. Yo al lugar que voy, empresa que asesoro o donde trabajo, los ambientes son un tema. Así que les pido, pero me da mucha pena por nosotros los QA porque siempre lo sufrimos. Todos lo sufrimos. Y todos los productores, todo el mundo lo sufre. Ahora, como QA, ¿qué es lo mínimo? Cuestionar, entregar escenarios alternativos, tener en cuenta los caminos infelices que puedas tener, aquellas pruebas que puedan producir que el sistema tenga un quiebre. Ojo, una cosa súper importante es que la calidad ya no se ve desde el punto de vista de necesito romper este sistema. No, el que piensa así se quedó pero en el pasado a nivel extremo. La forma de pensar de calidad de ahora es hagamos un sistema previniendo que existan bugs en el futuro tratando de hacer un producto de calidad. Lo que significa que yo preveo eso entregando la información a todo el equipo. Y eso te permite mucho más transparencia en la forma de trabajo. Preguntar por casos de pruebas no funcionales. Cuando yo trabajo una historia de usuario, yo tengo que entender la parte no funcional. Si ustedes estudiasen, por ejemplo, en ISTQB, la cantidad de pruebas funcionales es de un tipo, funcional. Y la cantidad de pruebas no funcionales son como 15. Entre las de carga, entre las de mantenibilidad, las de usabilidad, las de estrés, las de... hay una cantidad excesiva. Y eso es lo que menos nos enfocamos. Ok, yo voy a hacer un producto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a crear el producto, Ale? No, en una web. Ajá. ¿Para todos los browsers? ¿Onda Chrome, Firefox, Safari, todos? Sí, todos.
Todas las versiones. Cuando alguien te dice eso, ni siquiera sabe la cantidad de pruebas que tienes que hacer para que eso pase. Porque algo que funciona en Chrome, te aseguro que no funciona en Safari. Y en Firefox menos porque tienen los drivers distintos. Entonces es súper importante definir cuáles son las pruebas o los criterios no funcionales. Si yo quiero hacer una app, ¿cuántas personas van a ingresar a esa app para poder hacerle pruebas de estrés, pruebas de carga? Si yo voy a hacer una app, va a ser una app híbrida, va a ser una app nativa, va a ser una app para Android, va a ser una app para iOS, va a ser para ambos. ¿Dónde la voy a agregar? ¿En el App Store? ¿La voy a agregar en el, a ver, era el App Store, el de Apple, que no me acuerdo, y el de Huawei ahora? O sea, tengo que entender todo eso. ¿Se dan cuenta que no es tan simple? Y la mayoría no define esas cosas. Para poder entregar algo de real calidad, hay que definirlas. ¿En qué nos debemos enfocar en una historia? Debe existir el o los caminos felices, establecer los parámetros o datos esperados, aquellos incorrectos y los formatos de los campos. O sea, para poder definir qué queremos trabajar. Queremos perdón por el root, es como el DNI pero en Chile y tiene características especiales. El último número se calcula por una fórmula, pero también puede ser una K, lleva puntos y guión, entonces hay que definir, lo queremos con punto y guión, lo queremos sin punto, lo queremos inteligente, que no necesitamos el dígito verificador, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que definir. Establecer resultados esperados para cada uno de los escenarios, es decir, cómo esperamos que el sistema reaccione y cuándo puede suceder cada uno de estos escenarios. Escenarios de error, escenarios pocos comunes que sí pueden suceder. Definir cuáles son los escenarios principales que damos como prioridad. ¿Vale? Hay muchas cosas. Se dan cuenta que esto que les estoy diciendo es en las historias de usuario. O sea, de verdad. Ni siquiera hemos llegado a desarrollar aún. Lo que no lo hace complejo, lo hace más específico. Quizás vamos a tener que dividir las historias porque nos damos cuenta que es bastante complejo. Tengan la empatía de que el QA tiene que probar todo lo que ustedes hagan y normalmente el desarrollo es un poco más condensado y el QA se expande. Entonces, tengan como esa empatía. Acuerdos de trabajo, DOR y DOT. Me movió el dibujito, pero dice DOR y DOT. Ok. Cuando yo creo mi historia de usuario y la tengo lista, antes de que un equipo parta, y esto debería ser al principio de que un equipo se crea, nosotros generamos acuerdos de trabajo y deberíamos generarlos. La mayoría no los hace, ¿vale? ¿Qué son los acuerdos de trabajo? Son acuerdos del equipo, del Scrum Team. Cómo vamos a trabajar, por objetivos, por horarios, cómo vamos a hacer para pedir los días libres, qué día y qué hora vamos a definir para cada ceremonia, la hora, el link, donde se va a realizar la daily, si queremos entender el paso a producción, cómo debería ser, cómo vamos a trabajar si tenemos horas extras. Ojo, la agilidad apoya el no trabajar horas extras. O sea, la idea es que si yo me planifico bien, si yo estimo bien, no debería ocurrir, ¿vale? Acuerdos de trabajo interequipos con otros equipos si es que es necesario. La definición del DOR, la definición del DOT, cómo realizaremos un refinamiento, la creación de un HU, porque el equipo tiene que estar nivelado. Yo no puedo creer que el equipo sabe todo, más si es un equipo nuevo, ¿vale? Entonces, los acuerdos de trabajo son muy, muy importantes y la mayoría no los hace. El DOR y el DOT evolucionan en el tiempo, no necesariamente se quedan como en un principio se trabajan. El DOT, el Definition of Done, ya está aprobado y se convierte, y se habla mucho de él cuando hablamos de Scrum, en las distintas plataformas que lo certifican. Pero el Definition of Ready no, pero para mí es clave para poder partir una historia, ¿vale? Vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan ir a tomarse un café. Deme un segundito. Vamos a tomarnos unos minutos. 10 minutitos y volvemos. ¿Vale? Nos vemos en 10 minutitos. Vayan a tomar café. Chicas, Oli, Ale. Hola, Gio.
Ya, 30 segundos para que vayan volviendo los que quieran. 8, 7, 6. Ya. Hola. Hola. No le puse pausa a la grabación como siempre le ponemos. No importa. Van a tener que esperar los 10 minutos. Le ponen, lo corren rápidamente. Ya. Vamos a seguir con lo que estábamos conversando, ¿vale? ¿Qué es el definition of ready? El definition of ready es ciertas características que hacen que yo tenga una historia lista para ser tomada y refinada de manera correcta. Son todas esas interrogantes que el equipo tiene que no le permiten poder refinar correctamente ni estimar los tiempos adecuados de una historia. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, a ver, les voy a leer un poco porque yo lo que escribo esto es como muy de lo que sé para que se entienda perfectamente. El DOR es creado por el equipo completo, todo el Scrum Team, ¿ya? Y permite entender las condiciones mínimas que debe tener un ítem para poder refinarlo y trabajarlo. ¿Por qué no hablo de historia de usuario y hablo de ítem? Porque yo puedo tener tanto historias de usuario, puedo tener spikes, que los spikes son averiguaciones, investigaciones que hace el equipo para distintas razones. Porque necesitan conocer, por ejemplo, distintas tecnologías para tomar una decisión, porque necesitan averiguar cómo se trabaja un producto, si por ejemplo necesitan hacer un SDK y quieren saber cómo incorporarlo, y necesitan hacer un spike para entenderlo antes de poder estimarlo o refinarlo, etc. Normalmente los spikes se hacen un sprint antes del sprint en el que vas a tomar lo que estás investigando, ¿vale? Mínimo un sprint antes, mínimo. Y un ítem puede ser un bug, un issue, o sea, un bug, un defecto, una historia de usuario, un spike, una deuda técnica, por ejemplo. Cuando el equipo entrega algo en producción, pero lo entrega con ciertas características que luego va a tener que arreglar, por ejemplo, una primera versión entregada con un TXT y luego lo quieren transformar en una base, va a pasar a ser una deuda técnica para poder desacoplar ese texto o ese TXT y pasarlo a una verdadera base de datos. Sigue siendo la misma historia, sigue teniendo los criterios de aceptación anteriores, pero técnicamente la historia necesita cambiar. Entonces, yo por cada uno de ellos puedo tener un DOR distinto. Los bugs es poco común que tengan un DOR, pero lo mínimo que tengo que tener es como las características que necesito para saber cómo replicar esto. Por lo tanto, también pueden funcionar. Y es un acuerdo que tiene que ser cumplido por el equipo para cuando una historia puede comenzar a ser refinada, ¿vale? Normalmente las especificaciones ingresadas son necesarias. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieran hacer alguna historia y de esta historia les dicen, sí, bueno, en esta parte se van a comunicar con servicios que son de otro equipo, externos. Yo no puedo refinar una historia si no tengo al menos la estructura que va a tener, por ejemplo, ese servicio que me van a entregar. Ni las entradas, ni tampoco puedo saber cuáles son las salidas. Necesito saber cuáles son las salidas porque las salidas me van a alimentar a mí, ¿cierto? Entonces, en ese caso, es súper importante tener esa información. Entonces, ¿qué puedo pedir yo en este DOR? Como mínimo, yo necesito los endpoints, las URLs, del ambiente de desarrollo, del ambiente de UAT o QA, etcétera. Y si soy más quisquilloso, voy a pedir el de producción. Ahora, hay cosas que se pueden ceder. Si por aquellos motivos de producción todavía no está, pero el equipo sí puede trabajar en desarrollo, en el ambiente de desarrollo y en el ambiente de QA, se puede hacer eso de pasar y refinar esa historia, porque ya tengo la información necesaria. Por ejemplo, yo acá les puse 5 cosas importantes que para que una historia esté ready por el lado de negocio, no por el lado técnico. Cuando yo empiezo a entender la historia y hacer preguntas,
ya lo hago más técnico. Debe cumplir con el INVES, debe generar valor al negocio, tiene los criterios de aceptación claros, definidos y precisos. La historia debe ser conversada con el equipo de desarrollo por parte del PO y tiene una estimación y una complejidad, y un tamaño y una complejidad buenas. No es complejo en un punto donde yo no lo puedo desarrollar. Ahora, ejemplos de DOR a grandes rasgos, por lo menos esto es de lo que experiencia mía y experiencia de otros equipos y personas. No se puede partir una historia, por ejemplo, si yo no tengo un backend o un servicio que no se encuentra disponibilizado y que no depende del equipo. No es algo que nosotros tengamos que crear. Si yo no tengo ese backend, si yo no tengo la información a la que yo voy a consumir de ese servicio, ¿cómo yo estimo cuánto me demora? ¿Cómo yo estimo hacia dónde me tengo que conectar? ¿Qué pasa si es una tecnología que no conocemos? Etcétera. Si los servicios se encuentran, por ejemplo, en UAT, que era lo que les decía antes, mínimo debe estar certificado para que yo diga, ajá, en UAT funciona, o en QA, en el ambiente de QA. Y ojalá con una fecha de paso a producción. ¿Por qué? Porque si no después, ¿te imaginas? No pasa ese servicio a producción. O sea, todo lo que hizo el equipo no vale nada. Una historia debe tener criterios de aceptación claros y definidos. También puede ser un DOR, por ejemplo, porque es una definición clara para poder partir y refinar una historia. Se debe tener siempre definido qué hacer en casos de problemas de conexión, de timeouts. Hay que entender esa información. ¿Por qué? Porque esa información muchas veces viene entregada por áreas como el área de seguridad o áreas específicas de la empresa u otras áreas que crearon productos. Esos timeouts van a hacer que tu aplicación corra o funcione de manera correcta. Si estás creando un sistema nuevo, entender que tienes que tener los clústeres, que son donde va a ir guardada la información del proyecto. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces son cosas tan protocolares que te pueden atrasar una historia que tú estimas en un tiempo y no dependen de uno. Tengo que ir a DevOps a pedírselo o tengo que ir al equipo de TI que hace todo esto. Si yo para pedir un ambiente me demoro 5 días, o sea, casi que del sprint anterior estoy pidiendo el ambiente. Hay que tener un montón de cosas en cuenta. Por ejemplo, un definition of ready también puede ser que yo necesite las maquetas o los flujos o algo definido para poder entender una historia. Esos son definition of ready. Es todo aquello que me permite poder decir que yo estoy en condiciones de poder refinar correctamente una historia. ¿Pueden salir dudas después de refinar? Sí, pueden salir dudas. El equipo, el product owner, depende de quien quiera, puede ayudar a destrabar estas dudas. Pero la gracia del definition of ready es que lo mínimo que yo necesito para que una historia parta de 10 está. Lo mínimo. Ahora, el definition of ready, que ya lo estaba hablando acá, siempre va antes de que yo parta y tome una historia para refinarla. El definition of done, por el contrario, es aquello que dice que una historia está lista para ser entregada y dada por finalizada. ¿Vale? Cuando yo digo que una historia está finalizada, depende de los criterios de la historia hacia dónde, a qué me refiero con finalizada. Puede ser que yo esté hablando de en ambiente de QA, puede ser en ambiente de desarrollo, eso depende del DOR que se genere por el equipo. El DOR tiene dos cosas. El DOR está enfocado, primero que todo, en todo aquello que me haga entregar esa historia con calidad. Eso es lo que hay que pensar. Y esto puede tener muchas partes. Hay definiciones, por ejemplo, en CertiProof, que hablan de que el definition of done viene definido por el product owner y por el stakeholder. Puede ser. Pero ¿qué tanto valor me va a dar eso cuando en realidad quienes tienen que darme valor somos el equipo, incluso la organización? ¿A qué me refiero con eso? Las organizaciones, por ejemplo, de repente tienen estándares de trabajo. Puedo tener muchas células, pero tengo TLs o equipos cross que van a empezar a trabajar las definiciones de los estándares. Entonces, cuando yo estoy trabajando y el estándar de la empresa dice que yo tengo que crear, por ejemplo, dashboard, que me permitan validar en producción, en QA, cómo estoy funcionando. En ese caso, eso tiene que estar en mi definition of done, porque yo tengo que entregar un dashboard. Tengo que entregar un dashboard en QA, un dashboard en producción. Quizás el de producción no esté en este definition of done porque yo todavía, no sé, definí que voy a estar en QA,
pero debiese al menos hacer esa entrega. Si, por ejemplo, un estándar de calidad mínimo que hace la empresa o alguien, es decir, que lo que tú tienes que tener es un 80% del cumplimiento de las pruebas unitarias, también va en mi definition of done. Yo debo cumplir con que mi desarrollo tenga un 80% de cobertura de pruebas unitarias para poder hacerlo. Que cumpla con todos los criterios de aceptación, también. Que cumpla con el 80% y solo queden issues, o sea, bugs de bajo nivel, también puede ser. Ahora se los voy a poner acá como ejemplo. El definition of done es un acuerdo del equipo y está listado con lo que se debe cumplir para dar una historia, un spike, una deuda técnica como finalizado, ¿vale? Entrega condiciones para agregar la calidad a un ítem, establecer criterios de calidad, producto entregable y usable. El definition of done lo define el PO con el equipo de desarrollo y muchas veces también pueden hacer peticiones los stakeholders, como le decía. Ejemplos. El trabajo de todos los miembros del equipo tiene que estar totalmente integrado en cada iteración. O sea, no podemos entregar nada desacoplado. Puede ser un definition of done, sin ningún problema. El trabajo de cada miembro del equipo ha sido refinado por al menos otra persona. O sea, code review o pairing o algo así. También es parte de la calidad. Y esos son acuerdos que puede tener el propio equipo o que puede venir desde la organización. Todo el equipo considera que cada objetivo o requisito que se cumple con sus criterios de aceptación. El trabajo de la iteración tiene que cumplir con la calidad ABC, tiene que estar probado, calidad externa, usabilidad, funcionalidad, seguridad. Por ejemplo, si yo hago una historia que tiene que ver con una app y ethical hacking es parte de los pasos, ethical hacking significa hacer pruebas de hackeo para validar que no, la vulnerabilidad de la aplicación. Si yo tengo que tener aprobado ethical hacking para que una historia esté lista, dentro de mi definition of done tiene que estar que el OK de ethical hacking tiene que estar aceptado para que mi historia diga que está completa. ¿Por qué? Porque si ethical hacking hay algo que no entrega, dice que no, o hay que hacer algún cambio, el equipo tiene que volver a revisar lo que hizo. Tiene que estar documentado, por ejemplo, no sé, equipos que usan Swagger para documentar las APIs. O etcétera, no sé, distintas cosas. Todo eso tiene que estar. Muchas personas ponen que el product owner valide el objetivo, el requisito, la historia de usuario, depende del equipo. Si me preguntan a mí si el product owner confía en el equipo, a veces no es necesario. Si el QA se lleva bien con el product owner y revisan antes, también es una parte válida, o sea, depende del equipo lo que quieran hacer. Una historia completa cumple, sí, tiene monitoreo, 80% de completitud de pruebas con issues de bajo nivel, automatización de 30% más importante de lo funcional, por ejemplo, ambiente de QA testeado, pruebas unitarias en un 80% y se cumplen los criterios de aceptación. Esto es un definition of done. ¿Vale? Ahora, ¿cómo sabemos cómo tenemos que manejar una historia de usuario? Todo esto que yo hablo acá es súper importante para el QA porque mucho de esto tiene que ver con la calidad que el QA tiene que entregar para decir que una historia está realmente hecha. Lo mismo en el definition of ready, porque el QA también tiene que tener claro qué se necesita para poder hacer de una historia lista para poder refinarla. Ok, ¿cómo sabemos cómo tenemos que manejar una historia de usuario? Esto es pasos. Esto yo lo hice hace muchos años con Jime, una product owner amiga, pero está como bien bonito, así que lo tomé y me lo traje. Yo tengo un producto, saco una funcionalidad, de esta funcionalidad van a salir, espérenme, déjenme poner el enlace. Épicas, cada épica tiene sus historias de usuario, cada historia de usuario tiene un given when then, que es un dado que, cuando, quiero, para, etcétera, sus criterios de aceptación, su definition of ready, su definition of done, se refina, y acá yo hago una diferencia. Esto no es algo como formal, pero yo siempre lo digo. Esta es mi forma de ver el refinamiento. Yo veo que existen dos refinamientos, el refinamiento funcional y el refinamiento técnico. El refinamiento funcional es entender funcionalmente qué es lo que queremos para nuestra aplicación, tanto con criterios funcionales y no funcionales. Entender hacia dónde está enfocado y poder entender
y definir todos los criterios que me permitan poder hacer de mi aplicación lo que queremos y de la historia algo completo. Y luego viene donde se entiende la historia y ahí participa el PA, el PO, el BA si existe, que es el Business Analyst, el equipo, el Scrum Master, todos. Después se viene el refinamiento técnico. No necesariamente tiene que estar el PO si es que el refinamiento técnico ya está bien definido funcionalmente. El equipo tiene que empezar a definir cómo van a crear la historia de usuario. ¿Qué necesitan para crear? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué arquitectura? No sé qué cosas empiezan a definir. Y eso se va a un backlog refinado. Un backlog refinado que cuando el refinamiento técnico se hace, yo siempre recomiendo que se refine y se estime al mismo tiempo. Si no, es muy complejo poder hacer las dos cosas después. Porque yo tendría que volver a leer el refinamiento para volver a estimar. Y eso no es bueno. No refinen todo el día el planning, por favor, porque las personas se cansan mentalmente cuando refinan. Por eso tenemos un 10% del tiempo dentro del sprint para refinar. La planning debería durar el menor tiempo posible. Debería hacer la negociación y ya. Ahora, ¿cómo maneja cada uno la planning? Depende de cada uno. Yo siempre tuve una pre-planning con mi equipo y una planning post-sprint review. La planning siempre se hace después de la review, por si acaso. Entonces yo mi pre-planning antes de la review veía con mi equipo qué queríamos hacer, qué objetivo de sprint yo quería para el siguiente sprint y ellos me decían, mira, más o menos como estas son las historias y ya llegábamos a la review con la información clara para poder negociar. Porque la review no es una demo, la review es una reunión de trabajo con los stakeholders para negociar lo que se viene, para negociar el producto y para mostrar los avances de valor que hicimos durante el sprint. Y la demo es un plus. El avance del sprint, las métricas, los OKRs y todo eso, para eso es la review. Para manejar el roadmap, etc. Cuando yo tengo mi backlog refinado, entonces me voy a la planning. En mi caso, como yo hacía una pre-planning con mi equipo de 15 minutos para tantear el terreno de hacia dónde íbamos a llegar a la review, y cuando terminábamos la review, mi equipo ya sabía más o menos, yo le decía, chicos, no cambió nada, lo dejamos así, sí, mira, revisemos esta historia un poco más, la revisamos, y hacíamos nuestra planning en 15 minutos. Yo lo recomiendo, por un tema de cansancio del equipo. Les escribí esto porque es súper importante. Yo no solo refino, yo estimo. Y cuando yo estimo, lo que tengo que hacer es entender lo siguiente. ¿Cuál es el problema más grande que existe en el refinamiento? Cuando yo refino, yo no transparento como QA la cantidad de pruebas que se tiene que hacer para un sistema. Lo que puede implicar la división de una historia, ¿vale? Porque una historia puede ser muy grande y a veces no es necesario probar algo tan gigante y podemos priorizar. Entonces, como cual punto importante con respecto a la estimación es que muchas veces no transparentamos las pruebas durante el desarrollo de una historia, de manera que el equipo no está consciente del costo que puede llegar a tener. Esto debiese ocurrir en el refinamiento para que cuando estimemos seamos empáticos en la cantidad de pruebas que hay que hacer y que implican también pruebas unitarias. Este es un punto en el que muchas veces fallamos cuando refinamos. Ser claros de las pruebas que implica la creación de una historia, funcionales, no funcionales, unitarias, como por ejemplo para las validaciones y darle robustez al sistema, es importante transparentarlo. Y eso normalmente no pasa. Una historia puede ser refinada, puede ser estimada de muchas formas. Una de las más comunes es Planning Poker. ¿Ya? Este Planning Poker lo que hace es que está basado en Fibonacci y el equipo completo tiene su set de cartas. Normalmente ahora se usa la aplicación, antiguamente las cartitas, así en vivo y en directo era más entretenido. Se toma una historia, se habla de la historia, se define qué tareas lleva esta historia, se refina, se conversa, se entiende qué es lo que tenemos que hacer y una vez que decimos eso, entonces estimamos cuánto esfuerzo nos tomaría poder crear esa historia. Esfuerzo general del equipo completo. No por persona, no por capa, no, del equipo completo. Y eso te permite poder decidir una puntuación. Cuando no nos ponemos de acuerdo, la menor puntuación y la mayor puntuación hablan y explican por qué pusieron esas dos definiciones. Basados, o sea, esos dos puntajes, basados en sus conversaciones, se vuelve a replantear la estimación, se vuelve a hacer Planning Poker y se vuelve a votar. Esa es la forma de trabajo. Existen otras formas. Otra conocida es el de los tamaños de polera.
Ahora, para mi gusto, la Planning Pocket se usa cuando yo ya estoy estimando en un nivel de poder refinar para después meterlo en un sprint. Las poleras normalmente se usan cuando yo quiero hacer una visual de cómo se vienen los siguientes sprints o una proyección de cómo se vienen los siguientes sprints basados en la sensación del equipo del tamaño de una historia basado en camisetas. Para esto el acuerdo del equipo de poder entender qué implica cada tamaño de una polera es importante. Por ejemplo, XS es una historia muy pequeña. S es una historia pequeña. M todavía cabe dentro del sprint. L ya no cabe. XL, o sea, cuestionémosla a nivel extremo. Eso se conversa. Existen los puntos de historia, existen las horas hombres, que no las recomiendo para nada, pero todavía algunos las ocupan. Estimación de afinidad, que implica cuando yo ya creé varias historias similares, ya tengo una idea de cuánto estimar, ya ni siquiera votamos, es como, pero si ya hicimos esto, sacamos 4 puntos, pongámosle 4 puntos, listo. No sé, 5 puntos. Está el método de clasificación, que normalmente es usado más por expertos, ¿vale? Y el de puntos de historias, que es en la complejidad de las tareas, la incertidumbre, y se sacan una técnica de estimación basada en tiempos. Ah, se me pegó ahí el horas hombres, pero ignórenlo al final. De ahí lo voy a borrar antes de mandarles esto. Ahora, ¿cómo dividimos una historia? Y esto es muy importante. Ya les he conversado harto de la división de las historias, de que cuando una historia es muy grande hay que dividirla, las historias deben ser pequeñas, ojalá no tome más de 3 días. El esfuerzo no se mide en días, el esfuerzo se mide en equipo completo, por lo tanto no se toma como por días la definición, a menos que el equipo lo quiera hacer así. También lo puede hacer, depende del equipo y de lo que quiera experimentar el equipo. Cuando yo hago la división, la historia debe ser grande para que esto pase. No debería tomar más de 3 días y existen un montón de formas. Yo les dejé las más importantes acá guardadas en esta conversación. Ahora, ¿qué hace uno cuando hace un slicing de historias o una división de historias? Yo las divido, las rebano según lo que yo necesito por complejidad, para que el esfuerzo del equipo sea mejor. Mientras más pequeña, más fácil. ¿Y por qué? Porque yo tengo un feedback más frecuente, la planificación es más precisa y más simple, se entiende para todos cómo tengo que trabajar una historia cuando es más pequeña. Alguien acá. Da valor más temprano. Mejora la sincronización entre equipos y personas, una mejor vista de los riesgos, a medida que son más pequeñas las historias de usuario, es más fácil poder definir qué riesgos tengo por cada historia y poder priorizarlos. Integraciones y pases a producción menos complejos. Y ahí hay un punto. Me ha pasado con equipos, con empresas que dicen, no vamos a pasar a producción a que tengamos todas las historias juntas. Eso no es ágil, ¿vale? No es ágil. Y ahí viene un poco la técnica, que por lo menos yo la usaba como product owner con mi equipo, y era que yo voy a pasar a producción cosas apagadas. ¿Qué significa apagadas? Que no las puede usar la persona que está utilizando mi app, por ejemplo, en producción, pero yo sí puedo, a través de distintas formas, uno le llaman feature flags, otro feature toggle, hay otras formas más, yo puedo apagar y prender distintas funcionalidades. Y eso me permite poder pasar a producción más rápido. Yo con mis equipos, siendo QA, siendo product owner, en cualquiera de mis cargos, hacíamos pases a producción, o sea, pero muchísimos. Hacíamos por lo menos 2, 3 pases a producción por sprint. Y eso tiene que ver con la fluidez de cómo tú creas las historias y del empoderamiento del equipo con el producto. El producto es del equipo. El pase a producción debiese ser del equipo. La revisión de lo que está pasando en producción debiese ser del equipo. ¿Cómo el equipo va a saber que está entregando calidad si no los dejan ver en producción, si de verdad no se están llenando de bugs los clientes? El modelo de soporte no vamos a entrar en conversación, pero existen maneras de hacerlo donde el equipo sí pasa a ser un nivel 3, otras veces no hace nada, depende de cómo lo quieran tratar. Pero mínimo el dueño del producto debe ser el equipo. Porque si no, ¿cómo el equipo va a saber que está entregando algo de calidad?
A mí me ha pasado con aplicaciones que tengo en mi celular que son de bancos, que nunca se han dado cuenta de un bug tan básico y que nunca lo han arreglado porque no son dueños del producto. Lo pasan a la producción y otro lo ve. ¿Cómo voy a hacer generar mejora continua en mi equipo si no tengo idea cómo paso a producción, con cuántos bugs paso a producción, etcétera? Por eso es que la integración y los pasos a producción se hacen menos complejos cuando la historia es pequeña. Aparte que las pruebas se hacen más pequeñas, o sea, menos complejas. Entonces, les puse los patrones de división, que son los siguientes. Estos. Ahora, varios ya los han visto, porque ya tuvimos clase de esto, pero existen muchas formas de dividir una historia. Por flujos de trabajo, por estado, porque a veces hay cambios de estado que te permiten hacer distintos flujos. Por flujo feliz o infeliz, por entradas o plataforma. Insisto, si van a probar una app, no es lo mismo probar en Android que en iOS. No es lo mismo probar gama alta que gama baja de un celular. No es lo mismo probar un celular Z Flip que probar un Nokia de los chiquititos que habían en el año 90. No es lo mismo. O sea, claramente no van a tener la misma tecnología y no va a correr la misma app. Pero el tamaño del celular, si es muy grande, si es muy pequeño, probar en una tablet, probar tipos distintos de browsers, etcétera. Todas esas plataformas, esas entradas, también es una forma de división. ¿Por qué? Porque yo puedo priorizar, ¿sabes qué? Primero saquémoslo en Chrome y pongamos un mensaje abajo. ¿Han visto ese mensaje que dice, pruébalo solamente en Chrome, te recomendamos probar esto en Chrome? Típico. Ese es porque lo primero que sacaron fue Chrome. Ahora, hay gente que se queda ahí, no saca nada más y queda el mensaje de por vida, pero eso no debería ser. Pero es lo que pasa. Por reglas de negocio. Las reglas de negocio son muy importantes. Yo puedo dividir mi proceso por reglas de negocio, por tipo de datos, por parámetros, por casos de prueba, por escenarios, por roles, por usuarios. No es lo mismo que un usuario de administración entre una aplicación que el usuario del perfil de dueño, no sé, que el perfil de visitador. Todos son perfiles distintos, son roles distintos, son usuarios distintos, y yo puedo dividir las historias de usuario basada en eso, por operaciones, por criterios de aceptación identificados, por un optimizar ahora u optimizar más tarde, porque por ejemplo si yo digo voy a partir por optimizar un solo flujo, me preocupo de ese y el otro que quede igual, pero que sean compatibles, como que mi criterio de aceptación es como que siga siendo compatible con el antiguo. Puede quedar. Requisitos de usabilidad son súper importantes. Por tipos de arquitectura. Si por habeos motivos un flujo, por ejemplo, va por una arquitectura y otro flujo va por otra arquitectura, ya mínimo tengo dos historias y hay dos arquitecturas distintas para un proceso. No es lo mismo que una parte del flujo vaya a una base de datos, otra parte del flujo vaya a otra base de datos, una parte del flujo no va a ninguna base de datos, pero se conecta con aplicaciones online que están trabajando. Son totalmente distintos. Y las pruebas son totalmente distintas. Por performance, por focos a aprender. Yo puedo dividir una historia, por ejemplo, para trabajar en Angular, y ya lo he puesto de ejemplo, y para trabajar en React. ¿Por qué? Porque queremos saber cuál de las dos realmente nos acomoda. Y vamos a hacer dos historias distintas. Y el foco es aprender, no es un foco de sacar cuál es mejor. También se puede hacer. Los equipos no solo trabajan como máquinas, también tienen que aprender como equipo. Y eso es súper importante. Por servicios externos, donde más uno falla. No, que voy a hacer pruebas con... Todos los bancos tienen que pasarme todos sus ambientes para probar. Uno te entrega el ambiente. Ahí la pobre, una sola historia funcionando y el resto de la historia, mira, todas estas historias están funcionando, pero no las integré con el cliente. O sea, de las 10 historias, pasando por todos los bancos con cada uno de sus ambientes propios, solo uno me lo entregó, así que esta historia sé que va a funcionar en producción y las otras 9 a la vida. Ustedes deciden si las pasamos o no las pasamos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? No. ¿Dudas el resto? Yo veo a Gio y veo a Tialia, pero ¿el resto tiene alguna duda?
¿Cómo no van a tener ni una duda? ¿Todo bien? ¿De verdad ni una duda? Yo creo que están durmiendo. Hasta ahí llega, por eso le estaba preguntando, por si tenía más dudas, porque creo que la hice cortita, en 1 hora y media de hecho. Eso, ¿tienen dudas? ¿Les pasa algo en sus equipos que quieren conversar? Así que es típico que ahora empiezan los dolores. Hablar. Voy a cortar la grabación para que dejemos la charla hasta acá.